Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Necesitada me encuentro, Señor. Ayúdame hoy, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, mi Dios, que hoy es peor. Hay mucho dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Queridos, nunca se olviden del mensaje de este himno. Jamás se olviden del mensaje de este himno. Vive un día a la vez. Y si en ese día, por esas cosas de la vida, fracasas, al día siguiente, levántate y vive un día a la vez. Y si lo haces con fe, con toda seguridad te veré en el reino de los cielos. Pero vamos al texto de esta mañana, Romanos, capítulo 12. Hemos estado predicando de Romanos esta semana. Romanos capítulo 12, a partir del versículo 9, dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Junto a estos dos textos, quiero leer un texto de la tercera epístola, de la segunda epístola de Juan, la primera epístola de Juan, el capítulo 4, versículo 7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Yo les voy a hacer una ilustración medio tonta. Dicen que las ilustraciones tontas son los que mejores lecciones enseñan. Miren, voy a hacer una ilustración medio tonta para explicarles lo que quiere decir Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Cuando Dios te da su amor, Él se te está dando Él mismo. Para nosotros, mira, para nosotros Dios está aquí y el amor está aquí. Pero de acuerdo a Juan, Dios está aquí y el amor está entrelazado a Él. Y entonces viene aquí la ilustración tonta que voy a hacer. ¿De qué está hecho este púlpito? Está hecho de madera. ¿De qué está hecho este libro? De papel. ¿De qué está hecho mi traje? De tela. ¿De qué está hecho mi zapato? De cuero. ¿De qué está hecho el micrófono? De metal. Ahora viene la ilustración tonta. ¿Y de qué está hecho Dios? No, esa es una tontería, porque Dios no está hecho de nada, Dios es Dios. Pero estoy haciendo la ilustración tonta solo para que entiendas. Y si Dios estuviese hecho, ¿cuál sería la materia prima de su ser, la esencia de su ser? El amor. Dios es amor. No existe amor sin Dios y no existe Dios sin amor. Por eso es que yo no me canso de decir que Dios te ama, querido. Dios te ama. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta tierra. No importa cómo vives, no importa lo que hagas, Dios te ama. Dios jamás se cansará de amarte, porque el día que Dios se canse de amarte, se cansará de ser Dios. Porque Dios es amor. No existe amor sin Dios, no existe Dios sin amor. El amor y Dios, el amor es la esencia de Dios. Dios es amor. Ahora escucha la explicación que te voy a hacer. Aquí está Dios, el Dios amor. Y Dios tiene una iglesia en esta tierra. Ahora, si Dios es amor y Dios tiene una iglesia en esta tierra, ¿cuál es la iglesia de Dios en esta tierra? Si Dios es amor, ¿cuál es la iglesia de Dios en esta tierra? La iglesia del amor. La iglesia del amor. La principal característica de la iglesia de Dios en esta tierra es el amor. Una iglesia que no ama no es iglesia de Dios. No puede ser iglesia de Dios. Porque si Dios es amor y Él tiene una iglesia en esta tierra, la iglesia tiene que ser la iglesia del amor. Y los miembros de la iglesia de Dios tienen que ser pedacitos de amor. Si tú eres miembro de la iglesia de Dios, tú eres un pedazo del amor de Dios. Entonces, cuando tú sales a la calle, quien está andando en la calle es un pedazo del amor de Dios. Cuando tú entras a una tienda a comprar, quien entra a comprar es un pedazo del amor de Dios. Cuando tú subes al avión es un pedazo del amor de Dios. Cuando tú manejas tu carro en la carretera, quien está dirigiendo es un agente del amor, es un pedazo del amor de Dios. Porque si tú eres miembro de la iglesia de Dios y Dios es amor y la iglesia es la iglesia del amor, tú como miembro eres un agente del amor. Ahora, aquí de este otro lado está el señor del desamor, el enemigo de Dios, el señor del desamor. Y el señor del amor, del desamor, tiene su territorio, porque también tiene su iglesia. Es la iglesia del desamor. Aquí no hay amor, porque el señor de esta iglesia es el señor del desamor. Dios es vida. Su iglesia es la iglesia de la vida y del amor.
El señor del desamor es muerte, su iglesia es la iglesia de la muerte. Aquí en este círculo del desamor no hay amor. Por eso las personas se matan, se traicionan, se violentan unas a las otras. Cada uno quiere ser más fuerte que el otro, pisa al uno para escalar. Aquí no hay amor, aquí hay vacío, hay desesperación, hay locura. Aquí hay egoísmo, aquí hay orgullo, aquí hay envidia, aquí hay mentira. Cada uno trata de vencer con sus propias armas, porque este es el círculo del desamor. Aquí no hay amor. ¿Cómo entiendes que un hombre que en el altar le promete a la esposa que la va a cuidar, la va a amar, la va a proteger toda la vida, cómo entiendes que ese hombre golpea a esa mujer? No solo con golpes físicos, a veces con palabras que son peores. Pero es que aquí no hay amor. Este es el círculo del desamor. Y si por ventura en la iglesia del amor hay alguien que golpea a su esposa, por favor no me digas que eres miembro de la iglesia del amor. Puedes estar, pero no eres. Porque aquí tiene que haber amor. Aquí tiene que haber respeto. Ya en la iglesia del desamor no hay amor, por eso hay violencia. ¿Cómo entiendes que un padre, porque querido, hasta los animales por instinto cuidan a sus crías? Pero ¿cómo puedes entender que un padre viola a su hija? Solo puedes entender porque esa gente está viviendo en el círculo del desamor, no hay amor. Ahora mi pregunta para ti esta mañana es la siguiente: ¿Dios ama a las personas que están en el círculo del desamor, sí o no? Claro que sí. Son malas, son egoístas, son orgullosas, son mentirosas, son violentas, son asesinas, pero Dios las ama. Y mira lo que Dios dice: no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta de sus malos caminos y venga. Solo que Dios no puede traer a esas personas por la fuerza. Dios las ama y las llama y las invita, pero ellas tienen que decidir venir, salir del círculo del desamor y venir al círculo del amor. ¿Por qué Dios tiene tristeza en su corazón? Porque estos hombres y mujeres que viven en el círculo del desamor son sus hijos, que por esas circunstancias de la vida, por ignorar el evangelio, por no conocer la palabra de Dios, por no conocer al Dios amor, viven en el círculo del desamor. Pero Dios las ama. No son felices, pueden tener dinero pero no tienen paz en el corazón, no pueden dormir de noche, el hogar destruido, los hijos en las drogas, contando centavos, enfermos del alma, enfermos de la mente, prisioneros de la pornografía, del juego a dinero. Y Dios los ama y sabe que no son felices, y es por eso que Él llama y llama y llama. La Biblia es un libro de llamado, Dios llamando, y las personas aquí escuchando el llamado divino, pero permanecen aquí. Ahora, ¿qué hace Dios entonces? Toma a sus agentes de amor, que son los miembros de la iglesia del amor, toma a los pedacitos de amor y los manda al mundo del desamor, para que traigan a la gente que muere en el mundo del desamor, para que los traigan al reino del amor. Y el instrumento que Dios les da para traer a esas personas, ¿cuál es? No es la doctrina, es el amor. Pero ¿qué hacen las personas
que salen de aquí del círculo del amor no entienden cuál es la misión y piensan que la misión es hacerles cambiar de religión a las personas. Y entonces salen diciendo, voy para cumplir la misión, pero en realidad están yendo para adoctrinar, no están yendo para amar, no están yendo para traer a las personas al círculo del amor. Llegan donde la persona y le dicen así, tú estás equivocada porque la Biblia dice esto y tú estás haciendo contrario. Lo hacen con la mejor de las buenas intenciones, pero esa no es la misión que Dios nos dio. Y tal vez estás medio confundido esta mañana al escucharme hablar lo que te estoy diciendo. Te voy a decir una cosa, mira, en el Brasil hay una frase que dice así: ¿quieres ser mi amigo? ¿Ah? ¿Quieres ser mi amigo? Entonces no me hables de tres cosas. No me hables de religión, no me hables de política y no me hables de fútbol. Porque en fútbol, política y religión, cada uno tiene su propio equipo. ¿Cómo me vas a decir que los Millonarios son mejor que los del Barranquilla? Si yo soy del Barranquilla. Entonces, ¿cómo me vas a decir que el adventismo es mejor que el catolicismo si yo soy católico? ¿Cómo me vas a decir que la izquierda es mejor que la derecha si yo soy de la derecha? Yo no soy de nada, solo estoy haciendo una ilustración. Pero eso es lo que nosotros hacemos y pensamos que estamos cumpliendo la misión. Y salimos para decir, no, 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 el domingo no, el sábado, no, 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 el jueves no, el viernes, no, 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 así no, así. Y a pesar de eso traemos a las personas para Cristo. Miren cómo Dios es maravilloso. Pero Dios no nos manda a eso, Dios nos manda a amar a las personas, sacarlas del círculo del desamor y llevarlas al círculo del amor. Dios no me manda a cambiarle la religión a las personas. Esa no es la misión. Quiere decir, si yo entendí que Dios es amor y que su iglesia es la iglesia del amor. Voy a hacer una ilustración. Vamos a decir que yo tengo un amigo ateo, no cree en Dios, no cree en el diablo, no cree en nada, borracho, alcohólico, gasta su dinero con mujeres, con alcohol, su hogar está partido por la mitad, sus hijos en las drogas, él no tiene paz en la noche, tiene que tomar comprimidos para dormir, está mal. Ahora él sabe que yo soy miembro de la iglesia, de una iglesia, él ni sabe cuál es mi iglesia. Él no sabe que soy miembro de la iglesia del amor. Y cuando me ve que yo me acerco de él, me voy acercando, él ya saca las garras. Ya saca las garras y está listo, que venga. Seguro que me va a hablar de la Biblia, me va a decir que estoy equivocado, porque esos protestantes creen que son los únicos que tienen la verdad, que todo el mundo está equivocado, son ellos los únicos que saben la verdad. Inclusive se llaman pueblo de la verdad. Todo el resto es el pueblo de la mentira, solo ellos tienen la verdad. Entonces que venga, y ya está con las garras listas. Y efectivamente yo llego justamente para decirle que yo tengo la verdad y que él está en la mentira. ¿Y qué es lo que hace él? Me da un zarpazo y ahí yo me vuelvo sangrando para la iglesia y digo, ¿qué cosa? Aquí no se puede, aquí es muy difícil, aquí nadie quiere. ¿Qué nadie quiere? ¿Qué no se puede? No se puede cambiarle la religión a las personas. Pero Dios no nos ha mandado a eso. El Dios amor ha mandado a los agentes de su amor a amar a las personas. Pero yo en lugar de ir a amar, voy a adoctrinar. Y ahí no se puede. Ahí todo terreno es difícil. Pero ahora mira, yo entendí que Dios es amor,
que su iglesia es la iglesia del amor y que yo soy un agente del amor. Y que yo debo ir a amar a las personas y atraerlas con el instrumento del amor para la iglesia del amor. Y yo voy. Y cuando yo estoy llegando cerca, este saca las garras. Que venga, me va a hablar de religión, que venga, que venga. Pero yo no le hablo de religión. Yo llego y lo amo. Y me hago amigo de él y lo ayudo. Colaboro en todo. Hablo de las cosas que a él le interesan. Estoy a su lado. En los momentos buenos, en los momentos malos. Pasa una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Estoy gastando tiempo haciéndome amigo. Y después de meses, las garras que estaban listas para arañarme se le meten. Porque él dice así, yo estoy equivocado. Yo pensé que este tipo me iba a querer adoctrinar, pero no, él solo quiere ser mi amigo y es un buen amigo. Y mira, me ayuda en todo, me aconseja, está conmigo. Ahora te digo una cosa, mira. Todos los seres humanos, más tarde o más temprano, todos los seres humanos, el rico, el pobre, el ateo, el creyente, el alemán, el japonés, el colombiano, el del sur, el del norte, el de la montaña, el de la playa, todos los seres humanos, el hombre, la mujer, el joven, el anciano, todos los seres humanos, más tarde o más temprano tienen dificultades, tienen luchas, tienen motivos de tristeza, tienen ganas de llorar, alguien se les muere, se enferman, pierden el empleo. Todos los seres humanos pasan por problemas en esta vida. Y cuando mi amigo ateo está atravesando por el valle del sufrimiento, del dolor, cuando está con problemas, ¿qué es lo que hace? Busca a quién. Cuando está desesperado en problemas, busca a quién. ¿A quién? Díganme, ¿a quién? No me digan a Dios, porque este es ateo, él no cree a Dios, ¿cómo va a buscar a Dios? ¿Buscan a quién? A un amigo para llorar, para abrirle el corazón, para desahogar sus penas. Y cuando él busca a un amigo, ¿quién está a su lado? Yo, el agente del amor. Y él me abre su corazón y dice que su hogar está destruido, que está esclavizado en el alcohol, que no puede salir, que necesita de ayuda. Y ahora yo le digo, mira, ven conmigo. ¿A dónde me llevas? Ven conmigo. Sí, pero ¿a dónde me llevas? Y yo le hago una pregunta. Yo no soy tu amigo, sí. Yo no estoy a tu lado en los momentos buenos y en los momentos malos, sí. Ya no te he probado que tú puedes confiar en mí, sí. Entonces ven conmigo. Sí, pero ¿a dónde? Ven conmigo. Queridos, coloquen bien esto en la cabeza. Las personas no siguen extraños. Las personas no siguen desconocidos. Si tocas la puerta de alguien que no conoces y le dices ven conmigo, te va a dar un tiro o va a llamar a la policía. Las personas no siguen extraños. Las personas solo siguen amigos. Las personas solo siguen aquellos que les conquistaron el corazón. Yo te pregunto, ¿quién lleva a los jóvenes a las drogas? Los amigos. Y los jóvenes no saben que la droga hace mal, saben. ¿Y por qué van? Por el poder de la amistad. Porque los amigos lo llevan. Las personas no siguen desconocidos. Las personas siguen amigos. Y el mejor ejemplo de eso es que tú estás esta mañana aquí. Y no te trajo un desconocido. Te trajo un amigo. Te trajo un pariente. Te trajo un compañero de trabajo. Porque las personas no siguen desconocidos. Las personas siguen amigos. Las personas siguen a aquellos que lo aman. Los aman. Entonces gasta tiempo amando a las personas, ayudando a las personas. Y dice Pablo en el texto que leí hoy, el amor sea sin fingimiento. No ames con hipocresía. No ames por interés. Ama. Simplemente ama. Porque el mejor instrumento de evangelización es el amor.
Entonces, como yo conquisté ahora a esta persona, él viene conmigo. Entra a la iglesia. Es un lugar extraño. Nunca pisó una iglesia. Nunca entró a una iglesia de evangélicos. No sabe ni siquiera qué significa el nombre de adventista o bautista o presbiteriano. No sabe nada. Nunca vio una Biblia. Nunca cantó un himno. Entra con miedo, preguntándose en su corazón: ¿qué me harán? ¿Cómo será? ¿Qué va a suceder? Entra con expectativa. Pero cuando entra, como esa iglesia es la iglesia del amor, queridos, la iglesia del amor, todo el mundo le sonríe, todo el mundo le saluda, todo el mundo le abraza, todo el mundo le dice: siéntate aquí. Le prestan la Biblia, le prestan el himnario, le dicen: qué bueno que has venido, esta es tu familia, cuánto tiempo te estábamos esperando, qué bueno que has llegado, no te vayas más, te queremos mucho. Mira para allá, el otro le sonríe, mira para allá, el otro le sonríe, mira allá, no puede mirar a un lado que todo el mundo le sonríe. Él piensa: este lugar está lleno de locos, todos, nadie me conoce y todos me sonríen, porque esa es la iglesia del amor. Y cuando termina la reunión y sale afuera, todos lo abrazan como si fuese un viejo conocido, y él se va a la casa. No sabe nada de Biblia, no sabe nada de iglesia, no sabe nada de religión, no sabe nada de doctrina. No sabe ni siquiera dónde está el libro de Génesis ni el libro de Apocalipsis. No sabe nada de nada. Lo único que sabe es: allá me aman y yo quiero volver allá, porque allá me aman. Porque en este mundo, escucha bien lo que te voy a decir, nadie está buscando religión. En este mundo las personas buscan amor, cariño, amistad, que no hay. Pablo dice: el amor sea sin fingimiento. Y él encontró un nido de amor, porque la iglesia de Dios en esta tierra tiene que ser un panal de miel de abeja que atrae a las personas. Solo que a veces la iglesia dice que es la iglesia de Dios, pero es un espantapájaros. Porque tienen en la puerta dos personas que están mirando a ver la ropa, cómo está, el cabello, puede, no puede. ¿Quién quiere entrar a esa iglesia? Esa iglesia no es la iglesia del amor. Esa iglesia es la iglesia del juicio, la iglesia de la crítica. No es la iglesia del amor. Sueño con el día en que nuestras iglesias sean nidos de amor, a donde pájaros heridos lleguen para sanar sus heridas en la gracia maravillosa de Jesucristo. Sueño con el día en que en la puerta de las iglesias estén personas con una sonrisa linda, abrazando y recibiendo. Sueño con el día cuando cada miembro de la iglesia entre a la iglesia y no esté buscando a sus amiguitos, sino que busque a las personas extrañas y para sonreírle, para abrazar, para decir bienvenido. Te voy a contar una historia. Discúlpame que te estás quemando, los de la primera fila ya se están quemando, por eso teníamos que haber corrido con el programa. Pero vas a aguantar. Y si salvación fuese por obras, ya quemándote esta mañana ya estás salvo. Pero gracias a Dios que la salvación es por gracia. Yo nací en un hogar donde mi madre conocía el amor. Y cuando éramos pequeños nos decía así, a los hijitos, éramos 9. El trabajo de ustedes es quedarse en la puerta de la iglesia el sábado de mañana y ver quién es nuevo, quién es extraño, quién es desconocido. Y van a invitarlo, van a traerlo a la casa para almorzar. No éramos una familia de muchos recursos, pero mi madre, no sé si ella inventó la frase: si falta comida, se le echa un cucharón más de agua a la sopa y ya está todo resuelto. Así era mi madre. Y ella decía: cuidado con acercarse a las personas y decirles:
¿quieres venir a almorzar? No, nada de quieres venir a almorzar. Tienes que llegar y decir así: ven a almorzar a nuestra casa. Y esa herencia pasó para mi esposa. Hoy es sábado, yo no estoy en casa, vivo allá en Brasilia, pero yo sé que hoy en mi casa debe haber entre 15 a 20 personas para almorzar. Y no son amigos, son personas desconocidas, extrañas, porque mis hijos hicieron eso y hoy día mis nietos, el trabajo de ellos es pararse en la puerta el sábado. Ellos congregan en una iglesia de 1000 miembros, la iglesia central de Brasilia, y ellos se quedan en la puerta: ¿quién es nuevo? Y van: ven a almorzar a la casa. Y mucha gente entra a la casa y no sabe que es la casa mía. Entran a la casa y ven mi fotografía grande en el centro de la sala y preguntan a mi esposa: ¿ustedes también son seguidores del pastor Bullón? Y mi esposa dice: sí, nosotros lo amamos mucho. Y las personas dicen: oye, mira, qué bueno, porque yo ya leí un libro de él, ya escuché un cassette de él. Y cuando van entrando más allá, ven mi fotografía abrazando a mi esposa, abrazando a mis nietos, y ahí comienzan a darse cuenta y dicen: ¿qué? ¿Esta es la casa del pastor? Sí, esta es la casa. La casa siempre está abierta. Mi esposa todos los años tiene 7, 8, 9 personas para bautizar. No porque sale a la calle dando doctrina, simplemente porque ha hecho del hogar un nido de amor. Y las personas son atraídas por el amor. Y mis hijos crecieron así. Ahora miren ustedes, en un país cuyo nombre no voy a dar, no es Colombia, no se asusten. Mi hijo, por causa de su trabajo, viaja mucho de un estado para otro. Y un día, el sábado, cuando está en una ciudad, pues el sábado se levanta y va a la iglesia. Y como él tiene raíces hispanas, pues busca una iglesia hispana. Aunque él pues tiene formación de ese país, ¿no? Él vive allá. Pero él busca una iglesia hispana. Y el otro día me escribió un email muy triste, mi hijo. Me dice: papá, el sábado me levanté temprano, fui a la iglesia. En la puerta había gente parada. Saludé. Nadie me saludó. Nadie me preguntó de dónde vienes, quién eres, qué haces aquí, qué buscas, para qué entraste. Nadie me dijo nada de nada. Me senté, escuché la predicación, miraba, uno sonreía, el otro me miraba, como no me conocía ni me miraba. Terminó la reunión y comencé a salir. Y mi hijo me decía: papá, tú sabes cómo hemos sido criados en casa. Entonces yo me quedé en la puerta, ahí en el patio, debajo de un árbol, pensando así: a ver, quiero ver si alguien se acerca de mí. Porque tú sabes lo que nosotros hacíamos en casa. Ahora, papá, yo me quedé ahí no porque no tenía dónde almorzar. Yo me quedé ahí para ver a dónde va a llegar esta gente. Me quedé ahí. Uno a uno fueron saliendo. Todo el mundo se fue. Y yo me quedé solo ahí. Ahora miren lo que él dice. La última persona echó candado y comenzó a salir y me vio debajo del árbol. Y me preguntó y dijo así: hey, ¿tienes algún problema ahí? Y esa noche él me escribió un email diciendo así: papá, si yo fuese un hombre desesperado que quería quitarme la vida, y antes de quitarme la vida dije: voy a una iglesia para ver si Dios hace algo por mí. Oh papá, yo entraba a esa iglesia, salía y me daba el tiro final. ¿Sabes por qué la iglesia estaba saliendo corriendo esa mañana? Porque esa noche comenzaban conferencias y ellos tenían que tocar la puerta de los desconocidos para traerlos a las conferencias. La gente entra, ¿qué me interesa? Y yo voy tocando puertas de extraños. Cuando ya te he dicho, las personas no siguen extraños, las personas siguen amigos. Dios es amor. Su iglesia es la iglesia del amor.
Tú eres un miembro de iglesia, tú eres un agente del amor. Ahora esta mañana yo quiero hablar con todas esas personas que están estudiando la Biblia, conociendo el Evangelio, pero que todavía no han tomado la decisión de entregarse al Señor Jesús para seguirlo. Ustedes son lindos, queridos. Ustedes son preciosos. Escuche una cosa. Tú ahí donde estás, eres precioso para Dios. Dios te ama, te ama, te ama. Jamás tendré palabras para explicarte cuánto Dios te ama. En este momento ahí, tal vez estás sufriendo, estás solo, tu hogar se está cayendo a los pedazos. Has sido traicionado por la persona en que más confiabas. Has descubierto que tu hijo está en las drogas, o estás enfermo, o estás sin dinero. Dios te ama. Y esta es la iglesia del amor. Queremos ser la iglesia del amor. Y queremos decirte esta mañana, déjate amar por esta iglesia. Ven. Esta es tu casa, esta es tu familia. Tú no tienes derecho de andar por la vida solo, desesperado. Déjanos extenderte la mano. Déjanos abrazarte. Déjanos decirte que te amamos. Entonces yo voy a hacer una invitación esta mañana para esas personas lindas que están estudiando la Biblia pero que todavía no han decidido entregarse al Señor Jesús. Si esta mañana quieres decirle a Jesús: Señor, yo quiero ser amado por ti y quiero ser amado por tu iglesia. Y si esta mañana tú también quieres formar parte de la iglesia del amor y ayudarnos a amar a tantas personas que están muriendo en el círculo del desamor, voy a pedir que abran esas puertas. Y si esta mañana quieres recibir el amor de Dios y quieres ser amado por esta iglesia, si quieres formar parte de esta familia, si quieres ayudarnos a amar a los que todavía no conocen el amor de Dios, te voy a pedir que te levantes en el nombre de Jesucristo y vengas aquí adelante. Tal vez muchos se pregunten: ¿y dónde queda la doctrina? Oh, querido, cuando tú llegas al círculo del amor, cuando tú llegas a la iglesia del amor, encuentras el libro del amor. Y en el libro del amor encuentras el camino del amor. Y el camino del amor es la doctrina. Y ajustas tu vida al camino del amor. Pero la piedra fundamental de la fe cristiana es Cristo, el amor. Que Dios te bendiga. Si en esta tierra no nos vemos más, quiero verte en el reino de los cielos.